el jugador más joven en ganar Wimbledon. En esta ocasión, amigos, traemos el dato histórico número 116, donde hablaremos de la carrera de Boris Becker. Boris Becker llegó al circuito profesional con apenas 16 años en 1984 y llegó hasta los cuartos de final de Australian Open. En 1985, Jimmy Connors, sin ser cabeza de serie, llegaría hasta la final de Wimbledon y ganaría el torneo con apenas 17 años, de paso derrotando al gran Jimmy Connors en las semifinales. En la final derrotó al estadounidense Kevin Kurrer y de paso se convirtió en el segundo jugador más joven en ganar un Grand Slam con 17 años y 7 meses, superado solamente por Michael Chang, quien ganó con 17 años y unos meses menos Roland Garros. En 1986, ya como número 4 del mundo, volvió a llegar a la final de Wimbledon y derrotó a Ivan Lendl. Además, ese año llegó a las finales de las ATP Finals como lo había hecho en 1985. El año siguiente, en la temporada de 1987, lo único o más destacado que hizo Boris Becker fue llegar a las semifinales de Roland Garros. En 1988 y 1989 ganó la Copa Davis con Alemania, pero en el año de 1988 llegó otra final de Wimbledon, sin embargo la perdió contra el sueco Stefan Edberg. En 1989 Boris Becker llegaba con hambre de revancha y derrotó en la semifinal de Wimbledon a Ivan Lendl y en la final a Stefan Edberg, tomándose revancha del año pasado, quienes probablemente son o fueron los dos máximos rivales de su carrera. Boris Becker ganaba su tercer Grand Slam y su tercer Wimbledon. Y en esta misma temporada de 1989 Boris Becker también ganó el US Open, venciendo en la final otra vez a Ivan Lendl. En 1990, por tercer año consecutivo, la final de Wimbledon se repetía, Stefan Edberg contra Boris Becker, y era el sueco quien le ganaba al alemán en 5 sets. En 1991, por primera vez, Boris Becker se convirtió en el número 1 del mundo, y además, adivinen a quién derrotó al ganar su primer Australian Open, ni más ni menos que a Ivan Lendl. Pero en esta temporada, siendo ya número 1 del mundo, perdió su tercera de final de Wimbledon contra su compatriota Michael Stich. A partir del año de 1990 habían iniciado los Masters 1000 y Boris Becker había perdido varias finales, sin embargo había ganado ya el Mutua Madrid Open 2 veces. En el 92 no hubo finales de Grand Slam para Boris Becker, sin embargo ganó sus terceras ATP Finals y además también ganó el Masters 1000 de París. 1993 y 1994 serían años bastante malos para el alemán, pues no hubo finales de Grand Slam y tampoco títulos en las ATP Finals y ningún otro torneo relevante o importante. En 1995 llegó a su séptima final de Wimbledon, pero la perdió por cuarta vez contra Pete Sampras, quien ya era el rey del pasto, ganando su tercer título consecutivo. Sería la última vez que Boris Becker jugaría una final de Wimbledon y por cierto que no olviden, también ya tenemos un histórico de la carrera de este señor que ya subí más o menos hace un año, el cuarto máximo ganador de Grand Slams, Pete Sampras, con 14 grandes. En 1996 Boris Becker derrotó a Michael Chang en Australian Open, ese era su sexto Grand Slam y también lamentablemente fue el último para el gran talento que tuvo este jugador. En el 97, 98 y 99 Boris Becker tuvo una baja de nivel impresionante y solamente participó en 3 de los 12 Grand Slam, contando esas 3 temporadas de finales de los años 90. Jugaba por problemas físicos y lesiones, y además después de tener problemas de dopaje y salir positivo, Boris Becker finalmente se retiró en el año de 1999. Lamentablemente lo que va de este siglo, Boris Becker ha tenido muy malas experiencias, pues tuvo una paternidad forzada, estuvo 8 meses en la cárcel por evasión de impuestos y esconder $3 millones, además de todo en 2017 se declaró en bancarrota, más experiencias malas que buenas en estos últimos 25 años para el extenista alemán. Pero bueno, también ha tenido muy grandes momentos en estos últimos años en su vida. Recordemos que del 2014 al 2016 fue entrenador de Novak Djokovic, con el que conquistó 5 Grand Slams como su entrenador. Y bueno amigos, eso fue todo, espero les haya gustado mucho, no olviden seguirme en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, ya saben que esto es Que Viva el Deporte y díganme qué otro histórico les gustaría ver, ya sea de tenis o de cualquier otro deporte. Muchas gracias.